en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Gloria al Señor. No es casualidad que en esta mañana yo vaya a compartir esta palabra. Hermano, desde que inició el servicio, declaramos que hoy es un día de victoria. Lo que estábamos cantando a través de la alabanza era que Dios nos da la victoria. Y estábamos diciendo de que Él es el poderoso de Israel. Y si el poderoso de Israel está con nosotros, entonces nosotros somos más que vencedores. Y a través de Él tenemos la victoria. Antes de iniciar, el ministerio de alabanza nos va a entonar un himno. Así que por un momento yo le pido que usted se coloque sobre sus pies y entienda que el himno que ellos van a entonar, hay que entonarlo con el entendimiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Si alguien tiene himnario, es el himno número 230. Firme estaré. Gloria a Dios. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar. Mi alma está segura. Si es, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, pueden confiar. Otros me engañan, así es. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme está. Vamos a decirlo. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme está. Vamos a decir una vez más. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuertes aplausos para la roca eterna de los siglos. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Usted diga conmigo: nada, no nada me ha de mover. Usted sí sabe, hermano, lo que estaba cantando. Muchos me abandonan, muchos me engañan, muchos me traicionan,
pero yo en Cristo puedo confiar. Qué maravilloso. Hermanos, y el tema que quiero compartir en esta mañana a través de segundo libro de Crónicas, capítulo 20, a través de esta historia, yo lo he llamado, por eso les decía, no es casualidad que esta palabra haya llegado hoy. El Dios que nos da la victoria. Y no fue algo que yo me puse de acuerdo con el Ministerio de Alabanza para que cantara el poderoso Israel, o con la hermana Gledys para que leyera el Salmo 118, el Salmo 18. Acción de gracias por la victoria. Ellos ni siquiera sabían qué tema tenía yo. Pero Dios sí conoce nuestra necesidad. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. El Dios que nos da la victoria. Así que dígale al que está a su lado: yo tengo un Dios. Pero dígaselo con autoridad. Dígale: yo tengo un Dios que me ha dado la victoria. Aleluya. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y he aquí que y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos? ¿No eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está tu mano? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no nos echaste tú? ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones a ti clamaremos, y tú oirás y salvarás. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruiste, he aquí ellos nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. El verso 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Oh, qué maravillosa palabra. Verso 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú
rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo delante del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con voz fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese, en otras palabras, lo que cantaban era: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y viendo entonces Josafat y su pueblo, y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucha la bendición. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Esto es bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Dios? ¿Qué tal si le brindas un fuerte aplauso a ese Dios todopoderoso? Aleluya. Es una historia siempre larguita, pero es muy impactante lo que acontece, porque la batalla que ellos iban a enfrentar no dependía de las capacidades o de la cantidad de ejército o las fuerzas o las armas
que el pueblo o el reino de Judá tenía. La batalla que ellos estaban a punto de enfrentar dependía única y exclusivamente del Dios Todopoderoso. Todos en algún momento de nuestra vida enfrentamos batallas. Hay gente que en estos momentos está enfrentando batallas. Y todos enfrentamos batallas. Pero tenemos que entender que en medio de esas batallas, con nuestras propias fuerzas, no vamos a vencer. Tenemos que entender que en medio de esa batalla, el único que nos dará la victoria es Dios. Y anoche, mientras estábamos en el servicio, pasó algo muy tremendo. Tuve una visión. Mientras estábamos en el tiempo de la adoración, yo podía ver, el Señor me mostraba cómo entraba un hombre grande. Pero ese hombre no venía con buenas intenciones. Y veía afuera, detrás de la puerta, allá, también hombres. Eran varios, pero había entrado solo uno. En ese momento yo comienzo a orar mientras el ministerio de alabanza está cantando. Yo estoy aquí parado y comienzo a orar, porque eran influencias de las tinieblas. Y comencé a orar. Y cuando entramos en el tiempo de la alabanza, yo seguía orando todavía. Era muy fuerte lo que estaba viendo. Pero cuando el ministerio de alabanza comenzó a entonar esas alabanzas, yo podía ver cómo habían 3 hombres de vestiduras blancas. Veía uno, las sillas del culto estaban organizadas más o menos a donde está la línea de la hermana Keila, la hermana Maritza. Allí, hasta allí llegaban las sillas. Y veía cómo estaban 3 hombres. El uno estaba a la izquierda, el otro estaba a la derecha, y había uno en el centro, vestidos de vestiduras blancas. Antes de ver esto, cuando veo que viene entrando ese hombre, estaba muy angustiado. Mi corazón se quería salir. No sabía qué hacer. Estaba como Josafat. Lo único que hice fue orar, clamar a Dios. Y cuando yo veo estos 3 hombres, en ese momento el Señor me hace entender que Él es el Dios que pelea por nosotros. Hermano, fue algo que realmente yo nunca había vivido. Y cuando yo veo a estos 3 hombres allí parados, hermanos, yo les dije a los jóvenes: chicos, vamos a orar. Pero era algo tan fuerte, hermano, que yo comencé a llorar. Pero entendía, hermanos, que Dios es el que pelea por nosotros. Y quizás nosotros muchas veces pensamos que Dios no obra o no actúa en nuestra vida por X o Y situaciones que podemos estar enfrentando. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad, la confianza y la convicción de aunque el enemigo se levante como río, Dios es el que ya ha levantado banderas de victorias a nuestro favor. Hay cosas, hermanos, que no dependen de nosotros, ni de nuestras capacidades, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestras fuerzas. Hay cosas que dependen de Dios. Hermanos, y en nuestra vida nosotros no podemos
descuidar lo espiritual. La guerra espiritual es una realidad. Esta guerra física que ellos estaban a punto de iniciar, si ustedes se dan cuenta, era una guerra para sacar espada. Era una guerra para pelear, para luchar. Pero Josafat decide llevar esta guerra al ámbito espiritual. Hermano, y muchas veces creemos que en nuestra humanidad vamos a vencer, pero no es así. Por eso el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo, se me perdió el versículo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y Dios me hacía entender eso anoche. Y le decía a los jóvenes, y se los digo también a ustedes, hermanos, oremos mucho. Oremos por nuestras familias. Oremos por nosotros mismos. Yo les decía a los jóvenes, autoministrense cuando estén en sus casas. Porque el enemigo no se va a quedar quieto. Y si usted se queda quieto, el enemigo puede hacer con su vida lo que él quiera. Por eso nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que hacer una guerra espiritual. La guerra espiritual es una realidad. Y como hijos de Dios no podemos descuidar esa parte. No podemos descuidar el momento, el tiempo de la búsqueda. No lo podemos descuidar. Porque el día que nosotros descuidemos eso, el enemigo puede tomar nuestras vidas. Hermanos, estemos alertas. Porque en estos tiempos, y bueno, y desde antes, pero aún imagínense cuánto más en este tiempo que estamos en los tiempos finales. Estemos alertas porque el enemigo ha querido levantarse con gran furia y se ha levantado con gran furia sobre los hijos de Dios. Pero en medio de estar alerta, también tengamos la confianza de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 1 de esta historia nos habla, y durante el desarrollo de todo este mensaje, nosotros vamos a encontrar armas poderosas para enfrentar y vencer las fuerzas de las tinieblas. También veremos y entenderemos que Dios es el que pelea por nosotros y el que nos da la victoria. Cuando estudiamos los libros históricos de la Biblia, exactamente primera, segunda de Samuel, primer y segundo libro de Crónicas, nosotros nos damos cuenta que la historia que narra estos libros se dividen en 5 periodos. Y en el tercer periodo, que toca exactamente los libros de segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Crónicas, nos hablan de ese tercer periodo. Es el periodo de la monarquía hebrea. Y en este periodo llegó un momento en el que el reino se dividió. Es decir, Israel se dividió en 2 reinos a causa del pecado de un rey llamado Salomón. Pero Dios, ese reino, no lo podía dividir cuando Salomón estaba ejerciendo el reinado. Porque anteriormente, cuando Dios hacía algo con el hijo, ellos entendían
de que la furia no era con él, sino era con el Padre. Por eso Dios lo tuvo que hacer cuando el hijo de Salomón estuvo en el reinado, Roboam. A causa de ese pecado, el reino se dividió en dos: el reino de Judá o reino del sur, que es en el cual está Josafat reinando. Imagínense, un ejército grande. Se unieron los del monte, se unieron los hijos de Moab, los hijos de Amón, y con ellos dice otros de los amonitas, o sea, es decir, otras personas que no estaban capacitadas para la guerra, pero ellos decidieron ir para atacar a los hijos de Israel, al reino de Judá exactamente. Y el reino de Judá nada más tenía 2 tribus. Usted imagínese un pueblo grande para 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Y el segundo reino fue el reino de Israel, que constaba de 10 tribus. ¿Quiénes eran los moabitas y los amonitas? Necesitamos entender esto para poder llegar al punto. Los moabitas y los amonitas, según Génesis capítulo 19, versículo 36 al 37, si usted lo busca en su Biblia, usted se puede dar cuenta que ellos hacen parte de la descendencia de Lot. Recordemos que Dios le dice a Lot: sal de Sodoma y de Gomorra porque yo la voy a destruir. Cuando Lot sale, Dios le dice: no miren atrás, sigan su camino derecho. Pero la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Lot y sus hijas llegaron a un monte, y estando allí, las hijas dijeron: bueno, nosotros no vamos a tener ahora hijos, hagamos algo, embriaguemos a nuestro padre y nos acostamos con él. Y así hicieron. Primero fue una y después fue la otra. Y de allí nacen los amonitas y los moabitas. Y los israelitas despreciaban a los moabitas y a los amonitas por las corruptas costumbres que tenían, provenientes del relato de su origen incestuoso, a causa del incesto. Eso es incesto. Entonces ya tenemos claro quiénes eran los moabitas y los amonitas. Ahora, ¿quién era Josafat? Josafat era el rey de Judá. Recuerden esto: Judá solamente tiene 2 tribus, Judá y Benjamín. Fue el tercer mejor rey. Josafat era un hombre fiel a Dios. Trató de producir un avivamiento en el pueblo de Dios. Y este era un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba gozando de las bendiciones que Dios le había dado. Pero en este tiempo, entonces los enemigos deciden atacarlos para quitarles y robarles la paz y la bendición que el Señor les había regalado. Y eso es lo que dice el versículo 1. Nos habla de los amonitas y de los moabitas. Y el versículo 2 nos dice de que le dieron aviso a Josafat. Ahora, el versículo 3 nos dice de que Josafat tuvo ¿qué? Temor. Este ataque tomó por sorpresa a Josafat. Era algo que no se esperaba. Lo tomó por sorpresa. Y a causa de eso, Josafat tuvo temor. Creo que nosotros también en algún momento hemos sentido temor, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de Josafat? La primera fue como la de todos nosotros, la que cualquiera puede tener en un momento así: miedo, temor. Pero Josafat no se quedó allí. Aunque Josafat tuvo miedo,
aunque Josafat tuvo temor, él tuvo una segunda reacción. Y la segunda reacción que Josafat tuvo es en la que hoy quiero en esta mañana enfocarme, porque es la espiritual. Y es la reacción que nosotros debemos de tener cuando estamos enfrentando una batalla. Muchas veces nosotros sentimos temor, pero no actuamos como Josafat. Nosotros sentimos temor, pero nos quedamos quietos. Nos quedamos ahí. Vemos ese problema como algo imposible, como algo que no tiene solución. Aunque ustedes no lo crean, Josafat lo veía así. Pero Josafat dijo: aquí no hay otra manera, aquí no hay otra forma. Esto depende solo de Dios. Y Josafat nos revela, y la palabra del Señor nos revela, la primera arma para poder vencer. La primera reacción de Josafat fue carnal, pero la segunda fue espiritual. Y vamos a enfocarnos en esa. La primera arma que Josafat tomó fue la oración, la humillación. Josafat se rindió por completo delante de Dios. Dice el versículo 3 en la parte, dice que él tuvo temor y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. Él humilló su rostro para buscar una respuesta en Dios. Hermano, que en medio de la batalla que usted pueda estar enfrentando, usted tenga claro en su mente y en su corazón que lo primero que hay que hacer es humillarnos y buscar la dirección de Dios. Porque cuando tengamos y cuando tenemos la dirección de Dios en nuestras vidas, entonces el Señor comenzará a darnos la victoria. Ahora, por eso la palabra dice en la carta a Santiago capítulo 5 verso 17: la oración ferviente del justo tiene mucho poder y resultados maravillosos. Yo no sé si usted lo cree. En la Reina Valera dice: la oración eficaz del justo, es decir, la oración ferviente, ¿verdad? Tiene mucho poder y resultados maravillosos. Por eso es que la palabra dice que la oración es fuente de poder. Aleluya. Hermanos, y es que a través de la oración es donde usted se rinde a Dios por completo. Y a través de la oración es donde usted puede decirle: Señor, esto no depende de mí, solamente de tu ayuda. Por eso estoy aquí humillado, rendido, porque yo creo que en medio de mi batalla tú eres el que me das la respuesta y la victoria. Y a su nombre. Y en nuestra vida también se van a levantar los amonitas y los moabitas. Llévelo al ámbito espiritual, no lo lleve al carnal, porque vaya a decir: uy, se me levanta y lo levanto a puño. Llevémoslo al ámbito espiritual. En nuestra vida se van a levantar los moabitas y los amonitas. Y entendamos algo, hermano. Creo que esto se ha repetido mucho. Entendamos de que nuestra lucha no es con el vecino. Entendamos de que nuestra lucha no es con nuestra familia, que no es cristiana, que no es convertida. Entendamos, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que dice la palabra: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes de este siglo. Hermano, con ellos es nuestra lucha. Por eso es que esa lucha usted no la va a vencer de manera carnal. Esa lucha usted la vence a través de lo espiritual y a través del arma que Dios nos ha dado, y es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es aquello que nos lleva a Dios, que nos permite tener una relación directa con el Padre. A través de la oración nosotros encontramos dirección.
A través de la oración nosotros encontramos respuesta. A través de la oración. Imagínense, hermano. Ya saben que el reino de Judá o reino del sur, ¿cuántas tribus tenía? 2. Eso. Aprendamos algo de los libros históricos también. Tenía 2, Judá y Benjamín. Ahora imagínese usted que esta noticia le llega a Josafat y que Josafat no tiene miedo, ni tampoco busca a Dios, sino que Josafat dice: listo, ellos vienen contra nosotros. Recuerden, son prácticamente dos naciones, los amonitas y los moabitas, y habían otros unidos allí. Otras palabras dicen los del monte de Seir. Los del monte de Seir hacen referencia a los moabitas y a los amonitas. Ellos se encontraban ubicados en una montaña. Esa era su ubicación. Ahora imagínense entonces el pueblo, el reino de Judá peleando contra estos. ¿Usted cree quién puede tener la victoria en este caso? Si Josafat dice: si ellos quieren guerra o guerra van a tener. Déjalo, que ellos me están buscando, y si me buscan me van a encontrar. Un dicho popular que dice mucha gente: el que me busca encuentra. Y lo usamos en el ámbito de pelear, porque Dios dice: el que me busca me encuentra. Pero es a través de la oración. Entonces Josafat diciendo: listo, vamos a salir a pelear contra ellos. Yo les pregunto: ¿ustedes creen que este reino de Judá podía ganar? ¿Quién me dice que sí? Ahora, ¿quién me dice que no? Que diga amén. Están conmigo nada más 2 o 3. Josafat dijo: no. Aquí la única opción que nosotros tenemos es humillarnos delante de Dios. La única opción que yo tengo es consultar a Jehová, que Él me guíe, que Él me direccione. Porque es que esta multitud es una multitud tan grande. Josafat prefiere mejor depositar y depender completa y absolutamente de Dios que actuar en sus propias fuerzas. Hermano, y uno de los requisitos para ver la victoria de Dios en nuestras vidas es dejar que sea el Señor quien pelee por nosotros. Entendiendo un punto muy importante. Yo tengo que disponerme a buscar a Dios. Y en la medida que yo busque a Dios, entonces Dios comenzará a pelear por mí. Dios comenzará a pelear por nuestra familia. Dios comenzará a pelear por los nuestros. Dios peleará a nuestro favor. ¿Usted cree que si una persona que no ora, que no ayuna, que no vigila, que no hace nada para el reino y se queda quieta en su casa, usted cree que esa persona puede vencer? No. La única manera que nosotros podemos vencer es a través del Dios vivo, a través del Dios poderoso, a través de ese Dios grande, a través de ese Dios omnipotente. De Él viene nuestra victoria. Y el Salmo 18 que leía nuestra hermana, ¿verdad? Acción de gracia por la victoria. Y el apóstol Pablo dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano? Dele gracias a Dios, porque ya Cristo en la cruz del Calvario le entregó la victoria. Bríndele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Hermano, y avanzo porque apenas vamos por el versículo 3. Otro punto es el ayuno. Y aquí el ayuno lo hacen de forma grupal, colectiva, en comunidad. Dice: Josafat se humilló
e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Miren lo que hizo. ¿Hizo qué? Pregonar ayuno a toda Judá. Hay momentos en los que nosotros tenemos necesidad de ayunar solos, pero hay momentos en los que los ayunos requieren unión. Usted imagínese a Josafat ayunando solo y el pueblo de Judá comiendo, el reino de Judá comiendo, sin hacer nada, muy tranquilo, muy fresco. Pero Josafat hizo pregonar, y miren que Josafat convocó ayuno a todo el reino de Judá, y ellos fueron obedientes y escucharon la voz del rey. Y dice el verso 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Saben qué? No era solamente Josafat, era también todo el reino, toda Jerusalén, que iba a ser destruida si los enemigos obtenían la victoria. Por eso el pueblo decide unirse, hermanos, y por eso nosotros tenemos una lucha que es a nivel espiritual y es de iglesia. Por eso como iglesia nosotros debemos unir nuestras fuerzas espirituales para poder vencer de manera grupal las fuerzas del enemigo. Por eso nosotros tenemos que unirnos en oración, en ayuno, para poder vencer de manera grupal. Hay guerras que son a nivel familiar, hay guerras que son a nivel personal, y hay guerras que son a nivel general. Lo que yo experimenté anoche, esa es una guerra que yo solo no puedo pelear. Es una guerra que depende de toda la iglesia. Y depende no en el sentido de que a través de nosotros vamos a... No, depende de nosotros el buscar, el humillarnos a Dios. Y ya depende de Dios el darnos la victoria. Si Josafat lo hubiese hecho solo, posiblemente no hubiese funcionado. Pero Josafat convocó. Y si Josafat convocó era porque realmente era una multitud grande. Y si el pueblo obedeció, era porque ellos habían entendido que en su fuerza solos no podían. Entonces ellos decidieron buscar ayuda de Dios. Y el ayuno, hermano, tiene el poder para cambiar las cosas. El ayuno tiene el poder para traer libertad. El ayuno tiene el poder para quitar las cargas de opresión. El ayuno tiene poder para romper los yugos. El ayuno tiene poder para romper las cadenas, para desatar las cadenas, hermanos. El ayuno tiene un poder impresionante. Tanto así, hermano, que el ayuno le ayuda en lo físico. Hoy los médicos a muchos mandan a ayunar. ¿Usted qué cree que el que llega con un dolor gastrointestinal al hospital le van a... No, denle comida. Ayuna. Hubo un hermano que tuvo que ver, ayunaba nada más hasta mediodía y se fue al hospital. Ayunó todo el día. Y fueron 3 días, hermano. El ayuno tiene el poder para cambiar las cosas. No lo miremos desde el ámbito físico, mirémonos desde el ámbito espiritual. Porque a través del ayuno el Señor fortalece nuestro espíritu. Y a través del ayuno las tentaciones van a llegar. Pero a través del ayuno, como el espíritu está fortalecido y la carne está doblegada, nosotros podemos decirle: lo siento, pero estoy fortalecido en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice: por tanto, no desmayamos, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. El interior, el espíritu, el ser, ese es el que debemos renovar. ¿Cuántos quieren ver la victoria de Dios sobre sus vidas? ¿No lo creyeron? ¿Cuántos quieren ver la victoria de Dios sobre sus vidas? ¿Cuántos quieren ver victoria en su casa?
¿Cuántos quieren ver victoria sobre sus hijos, sobre su esposo? Hoy la clave el Señor nos las está regalando. El Señor nos está diciendo: te he dotado de armas poderosas para que puedas vencer. Qué maravilloso, hermanos. Y en el verso 5 al verso 12, aquí sí ya me doy un empujón bastante. En el verso 5 al verso 12, Josafat hace una oración muy poderosa. Y ya nosotros leímos este pasaje, pero yo me voy a enfocar en el versículo 6. Y lo voy a leer en esta versión que traigo aquí. Nueva traducción viviente. Dice el versículo 6: y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, y tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Hermano, ese es el Dios de usted y ese es el Dios mío. El Dios que nadie le puede hacer frente, hermano. ¿Por qué vamos a temer? Si a nuestro Dios nadie le puede hacer frente. Tú eres fuerte y poderoso. El poderoso de Israel está con nosotros en esta mañana. El poderoso de Israel está sobre nuestras vidas. El poderoso de Israel es el que pelea a nuestro favor. El poderoso de Israel es el que nos da la victoria. Aleluya. El poderoso de Israel. Qué maravilloso la oración que hace Josafat. Josafat le dice: Señor, ¿eres tú ese Dios que un día nos ayudaste? ¿Eres tú ese Dios que nos sacaste de la tierra de Egipto? Y Dios les da una lección y Dios les enseña algo. Porque el mismo Dios que nos ayudó ayer es el mismo que nos ayuda hoy. Por eso, hermano, yo no sé qué batalla puedas estar enfrentando en tu vida, pero lo que sí sé es que si ayer tuviste una batalla y el Señor te dio la victoria y hoy estás viviendo otra, Dios también te puede dar la victoria. Porque el mismo Dios que te ayudó ayer es el mismo que te ayuda hoy, y es el mismo que te ayudará mañana, y es el mismo que te seguirá ayudando hasta que Cristo venga. Por eso el Señor dice: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, no crea que Dios va a estar con usted un día y se va a ir. No, hermanos, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que partamos de esta tierra o hasta que Cristo venga. Pero mientras estemos aquí, Él está con nosotros. Él está con nosotros. No tengamos temor, no tengamos miedo, aunque se levanten los amonitas, aunque se levanten los moabitas. Él es el Dios que nos da la victoria. Diga conmigo: mi Dios me dará la victoria, y en sus manos yo estoy seguro. Aleluya. Qué maravillosa presencia, hermano. Qué maravilloso es el Señor. Ese es nuestro Dios. Bueno, tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Él nos da la victoria, aleluya. En esta mañana Dios nos está diciendo: yo soy el que te doy la victoria. Aleluya. Y en el versículo 12 también quiero enfocarme, porque en el versículo 12 Josafat hace un reconocimiento. El reconocimiento de solo no podemos. Y es muy importante, hermanos, tener el reconocimiento y decir: solo no podemos.
No podemos ser indiferentes a lo que Dios hace por nosotros. No podemos ser indiferentes a lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque hay gente que dice: si yo hoy estoy aquí, es por mis propias fuerzas. Si yo estoy hoy aquí, es porque yo me he esforzado, yo he trabajado, yo he estudiado. Pero hoy yo vengo a quitarte eso de tu mente y a decirte que si hoy tú estás aquí, es porque al Señor le ha permitido y al Señor le ha placido. Si hoy tú tienes el cargo que tienes, es porque ha sido Dios, no ha sido tus fuerzas. Si hoy estás donde estás, es porque ha sido Dios, ha sido Él. Y Josafat dice en el verso 12, se los leo en esta versión: oh Dios nuestro, no los vas a detener. Somos impotentes. Cuando dice impotente, está haciendo referencia a que no podemos hacer nada. En esta versión dice: no tenemos fuerzas, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Miren lo que dice: no sabemos qué hacer, pero a ti buscamos ayuda. Hermano, qué maravilloso es eso. Usted puede decir a Dios: yo no sé qué hacer, pero por eso estoy aquí, porque necesito de tu ayuda. Yo no sé qué hacer, pero por eso estoy aquí, porque necesito de tu guía, de tu dirección. Ese es nuestro Dios. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. A ti volvemos nuestros ojos, dijo Josafat. A ti volvemos nuestros ojos. Versículo 13 al versículo 15. Dios le responde. Miren, llevamos dos armas. Y estén muy atentos, porque más adelante vamos a ver una tercera arma: oración, ayuno, y nos falta una. Versículo 13 y aún así, hermanos, hay más armas espirituales que el Señor nos ha entregado. Y el versículo 13 al 15, Dios les da una respuesta. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Voy a leerlo en esta versión. Me gusta mucho esta versión. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita que era un descendiente de Asaf. Y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Acá en esta versión, en la última parte, dice: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Les decía: encárguese de buscar a Dios, y Dios se encargará de darle la victoria. No es nuestra, hermano. En fuerzas humanas no podemos. Solo a través de Dios vencemos. Y la hermana Gladys nos contaba su testimonio, lo que ella pudo vivir en esos días que estuvo ayunando. Y usted imagínese, si la hermana Gladys dijo: bueno, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo me voy a quedar en mi casa. La hermana Gladys entendió que mientras ella buscaba a Dios, Dios le daba la victoria. Y así sea que el enemigo se levante 1, 2, 3. Vea, hermano, si el enemigo se levanta 10 veces, 10 veces el Señor te da la victoria. Porque es que no estamos solos. No estamos solos.
No es vuestra la batalla, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Jeremías 20, 11. A Jeremías también le pasó un caso similar. A Jeremías lo querían matar por lo que él profetizaba. Pero aún en medio de todo eso, Jeremías llegó un momento en el que dijo: yo no voy a hablar más en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, porque si yo hablo, entonces se levanta. Pero él dijo, pero no pude, porque dentro de mí había un fuego que ardía. Y Jeremías dijo en el versículo 11, Jeremías pudo decir algo. Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En esta versión, la palabra del Señor dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un guerrero poderoso. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados, y nunca se olvidará su deshonra. Hermano, entienda y comprendamos que el enemigo ya está vencido. La palabra dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, 15, dice la palabra que Él anuló el acta de los decretos que no era contraria, clavándola en la cruz. Y dice la palabra que exhibió a los demonios y a las potestades. Y dice la palabra, en esta versión dice, y los avergonzó públicamente. Hermano, ya Cristo venció a nuestros enemigos. Pero van a haber momentos, porque es que es una lucha constante. La guerra espiritual, hermano, es una lucha constante entre dos poderes: poder de Dios y las fuerzas de Satanás. Es una lucha, la cual nosotros no podemos menguar ni dejar a un lado. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ese es nuestro Dios. Versículo 16 y versículo 17. Dios les da instrucciones y le da dirección. En el versículo 16, lo leo en la Reina Valera. Dios les dice: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. Bueno, ya ahí está. Ya Dios les dijo por dónde venían, por dónde se iban a meter. Hermano, porque yo creo que Dios siempre nos adelanta a los ataques del enemigo. Dios siempre nos muestra lo que el enemigo quiere hacer contra nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir creyendo y orando a ese Dios todopoderoso. Dios anticipa, Dios direcciona, Dios guía, Dios prepara. Ese es nuestro Dios. Dios no lo va a mandar a usted a la batalla así: vete, haz como puedas. No. Dios nos capacita, Dios nos direcciona, Dios nos prepara. Cuando estamos listos, cuando tomamos esas armas, entonces salgamos confiados, porque la batalla depende de Dios. La victoria depende de Dios. Y en el versículo 17, este es un versículo, hermano, que yo los animo a que ustedes se memoricen. Un versículo poderoso. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis.
salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. El Señor les da varias instrucciones. Y miren lo que el Señor hace. El Señor les dice a ellos: ustedes van a salir, se van a parar en sus posiciones y allí van a estar quietos. Ahora, ¿cuáles son las posiciones que el Señor nos ha entregado? Porque ellos iban a salir como si fueran a pelear, pero no iban a pelear. Ellos salen, toman las posiciones y allí entonces iban a quedarse quietos. Cuando usted va a salir a una guerra en el ámbito espiritual, usted toma el arma de la oración, toma el arma del ayuno, se pone en su posición y se queda quieto. El quedarse quieto no es el decir, bueno, Dios está peleando por mí, me quedo en mi casa durmiendo. Ese no es el quedarse quieto. Ellos tuvieron que actuar, ellos tuvieron que accionar, porque Dios les dijo: yo les voy a dar la victoria. Ahora, si Josafat hubiese dicho: no se preocupen, ya el Señor nos dio la victoria, quédense allá, ya nosotros ayunamos, ya nosotros oramos, ya Dios nos respondió, quédense durmiendo. Dios les dijo: salgan, tomen sus posiciones y quédense quietos. Entonces, hermanos, mientras estamos quietos, yo estoy orando, yo estoy ayunando, pero estoy dejando que Dios actúe y que Dios obre. Amén. Y Dios les vuelve a recordar y les dice: no temáis ni desmayéis. Salid mañana porque Jehová estará con vosotros. El Señor estará con vosotros. Y hermanos, otra arma que podemos encontrar es la adoración. Verso 18 al 19, usted lo puede leer en su casa. Y usted allí se puede dar cuenta lo grande, lo poderoso. Josafat se humilló, adoró a Dios. Asimismo, adoraron todos los que tenían arpa, los que tenían instrumentos. Cantaron al Señor. La adoración también produce cosas maravillosas. Mientras nosotros adoramos, cosas grandiosas pueden suceder. ¿Quién recuerda la historia de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en Filipos? Nosotros le dimos duro a ese libro, de hecho. Y cuando ellos estaban allí, ¿qué hicieron ellos? Dice que a la medianoche comenzaron a entonar himnos. Y mientras ellos estaban cantando, entonces la cárcel tembló. Mientras ellos estaban cantando, entonces las puertas de los presos se abrieron. Mientras ellos estaban cantando, entonces las cadenas, los cepos que tenían, se rompieron. Hermano, y eso hace la adoración. Adorar no es solamente venir aquí y entonar una canción. Por eso yo les decía, lo que usted está cantando debe tener la seguridad. Y debemos de cantar y entonar con el entendimiento. Porque muchas veces cantamos como cantamos el himno: nada me ha de mover, pues cual la roca de los siglos firme estaré. Pero cuando llega la adversidad, entonces la adversidad nos mueve. ¿Y dónde está lo que entonaste? ¿Dónde está lo que adoraste? Adoración no es solamente decir: yo vengo aquí a Dios, abro mi boca y ya. No, hermano, adoración es una entrega total. Es rendirle por completo al Señor todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y entonces, mientras usted adora, Dios puede romper las cadenas. Mientras usted adora, Dios puede hacer mover los cimientos de la cárcel. Y mientras usted adora, Dios puede traer libertad. Y esa es otra arma, porque en la adoración Dios confunda a nuestros enemigos. Ay, hermano, ¿y usted por qué dice eso? Bueno, vámonos al versículo 21 al 24. Dice la palabra que ellos salieron al día siguiente. Y Josafat antes les da una palabra en el versículo 20. Y Josafat les dice: óigame, Judá, Jerusalén, creed en el Señor nuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Creed en sus profetas y tendrán éxito, serán prosperados. Porque es que muchas veces la palabra de Dios está, pero al ver que están las cosas como están,
nosotros no creemos que esa palabra se pueda cumplir. Sí me hago entender, hermanos. Josafat le tenía que recordar al pueblo de que si Dios había dado la palabra, ellos tenían que creerla, porque a través de la palabra que Dios había dado era que dependía su victoria. A través de la palabra que Dios les había dado, entonces era que ellos iban a estar seguros. Y muchas veces Dios nos da una palabra y aquí encontramos muchas, pero a veces vemos las situaciones como contrarias y muchas veces creemos que la palabra que Dios nos dio. Siga creyendo en la palabra que el Señor ha depositado sobre usted y usted estará seguro, porque las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y aunque usted hoy en este tiempo no la vea, en el tiempo de Dios verá la promesa reflejada en su vida. ¿Sabe cuál es la promesa que yo estoy esperando en mi vida? La que Dios me dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, esa es la promesa que yo estoy esperando, porque Dios me lo dice en su palabra. Y si Dios me lo dice aún en el último instante, el Señor tiene misericordia de ellos. Porque el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso, hermano. ¿Sabe qué otra promesa estoy esperando? La que habla Apocalipsis: cielo nuevo, tierra nueva. Pero tenemos que creer a la palabra, porque es que estamos viendo que el tiempo pasa y pasa y pasa, y desde que nos están diciendo Cristo viene y nada. Pero yo estoy creyendo a esta palabra porque la palabra me lo dice. Y el apóstol Pedro dice, y muchos son los que dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero el apóstol Pedro dice: sigan creyendo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Esas son mis promesas, hermano, y creo que también deben ser las de ustedes. Y yo no estoy creyendo porque me lo dijo un hombre. Yo lo creo porque me lo dice el Dios verdadero, el Dios fiel, el Dios que es bueno, misericordioso, amoroso, todopoderoso. Me lo dice un Dios omnipotente, un Dios fuerte, grande, el cual nadie le podrá hacer frente. Ese es nuestro Dios. Y así hay muchas promesas. Y así hay muchas promesas que usted encuentra en la palabra. Pero hoy cree en la palabra del Señor y estarás seguros. Qué maravilloso. Entonces, cuando al día siguiente, dice el verso 21, que Josafat y todo el pueblo va a salir, ya va a salir. Y en el verso 21 dice que Josafat puso algunos que cantasen y alabasen a Dios, los puso de primeros. Miren lo que pasa. En esta palabra dice que mientras ellos se alistaban, mientras ellos se preparaban, entonces los cantores iban alabando. En esta versión dice que los cantores y los adoradores los pusieron delante. Y detrás de ellos entonces venían los de la batalla. Pero ellos nada más iban a estar quietos. Entonces, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿y qué era lo que decían? ¿Qué era lo que cantaban? No decían más que otra cosa, sino glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y mientras comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y después que ellos se mataron, entonces dice: porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero.
¿Los confundió Dios o no los confundió Dios? Dios los confundió. Dios los confundió. Y Dios confunde a nuestros enemigos. Versículo 21 al 24, Dios confunde a nuestros enemigos a través de la oración. Versículo 25 al 26, después que Dios nos da la victoria, entonces el Señor nos entrega el botín. ¿Saben qué es el botín? La bendición. Tanto era la bendición que dice la palabra, 3 días estuvieron recogiendo el botín. Y al tercer día, imagínense, 3 días estuvieron recogiendo el botín. Y al cuarto día se juntaron en el valle Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Beraca es bendición. Hermano, hay botines que el Señor nos ha entregado. Ya el Señor nos ha entregado botines en nuestras batallas. Pero yo quiero decirle que hay botines que están esperando por nosotros. Hay botines, porque son muchas las bendiciones que Dios tiene. Y del versículo 27 al versículo 30, nosotros encontramos el Dios que nos da la victoria, nos bendice y nos llena de paz. Dice la palabra que ellos regresaron gozosos. Y dice, y el pavor de Jehová cayó sobre las naciones. Y Jehová le dio a Josafat paz por todas partes. En medio de la batalla, Dios te da la victoria. Después que Dios te da la victoria, Dios te bendice. Y después que Dios te bendice, entonces el Señor te da la paz. Ese es nuestro Dios. Conclusión, hermanos. No importa cuán fuerte sea la batalla, no importa cuánto se levanten los moabitas y los amonitas en contra nuestra, si el Señor está con nosotros, saldremos vencedores, porque Él es el Dios que lleva a sus hijos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos pueden brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios?